Bueno, pues ya tenemos noticias frescas que van a afectar directamente a tu bolsillo si estás cobrando el subsidio para mayores de 52 años. Y mira, antes de que te emociones demasiado, tengo que ser claro contigo desde el primer minuto. No, lamentablemente, los 480 euros mensuales que cobras van a seguir siendo exactamente los mismos. Eso no cambia, por ahora. Pero espera, no cierres el video todavía, porque hay cambios muy importantes que sí te van a beneficiar y que necesitas conocer para este 2026. Cambios que están directamente ligados a algo que seguramente has escuchado en las noticias: la subida del salario mínimo interprofesional. El gobierno acaba de cerrar un acuerdo con los sindicatos, tanto comisiones obreras como UGT, para subir el SMI a 1.221 euros. Y tú dirás, pero yo no trabajo, ¿y qué me importa a mí el salario mínimo? Pues resulta que te importa y mucho, porque todos los cálculos del subsidio de mayores de 52 años giran en torno a esta cifra. Te explico cómo funciona esto, porque es fundamental que lo entiendas. El subsidio para mayores de 52 años tiene varios aspectos económicos que dependen directamente del salario mínimo interprofesional. No solo la prestación que cobras cada mes, que como te digo se mantiene en 480 euros, sino otros elementos igual de importantes: la base de cotización y, sobre todo, el límite de rentas. Empecemos por lo básico. Cuando hablan de 1.221 euros de salario mínimo, están hablando en 14 pagas. Es decir, como si fuera un salario normal con paga extra de verano y Navidad. Pero si lo calculamos en 12 pagas mensuales normales, estamos hablando de 1.426 euros al mes. Esta diferencia es importante porque algunos cálculos se hacen sobre 14 pagas y otros sobre 12. Ahora viene la parte que realmente te afecta. Tu base de cotización, es decir, la cantidad sobre la que el Estado hace los cálculos para tu futura pensión, va a subir. Y esto es bueno para ti. Muy bueno. La base de cotización del subsidio de mayores de 52 años se calcula como el 125% de la base mínima de cotización, que a su vez está ligada al salario mínimo. Con el nuevo SMI de 1.221 euros en 14 pagas, tu base de cotización va a pasar a ser de 1.781 euros mensuales. Esto significa que cada mes que cobres el subsidio, el Estado estará cotizando por ti como si estuvieras ganando 1.781 euros. Y créeme, esto se va a notar en tu pensión futura. De cada euro que sube esta base, se traduce en céntimos más en tu pensión cuando llegue el momento de jubilarte. Imagínate la diferencia que esto puede suponer a lo largo de los años. Si estás cobrando el subsidio durante varios años hasta llegar a la jubilación, esa cotización más alta va sumando mes a mes. Es como si estuvieras haciendo un depósito más grande cada mes para tu jubilación futura. Pero hay otro cambio que quizás sea el que más te interese en el día a día: el límite de rentas. Este es el tema que más consultas me genera, porque es el que más quebraderos de cabeza os da. Hasta ahora, para tener derecho al subsidio, no podías tener rentas superiores a 888 euros mensuales. Pues bien, con la nueva subida, este límite pasa a 916 euros. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que tienes 28 euros más de margen. Puede parecer poco, pero créeme que para muchas familias esos 28 euros pueden ser la diferencia entre poder o no poder acceder al subsidio, o entre poder hacer algún trabajillo esporádico sin perder la prestación. Este límite de rentas se calcula como el 75% del salario mínimo. Pero ojo, en 14 pagas, no en 12. Por eso queda en 916 euros, y no en una cifra más alta. Es una forma de mantener el límite relativamente contenido.
pero al mismo tiempo va subiendo poco a poco con el coste de la vida. Y aquí viene una cuestión práctica muy importante que tienes que tener en cuenta. Aunque ya se ha anunciado oficialmente esta subida y el acuerdo está cerrado entre el gobierno y los sindicatos, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Se espera que esta publicación se haga durante el mes de febrero. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta que no se publique oficialmente en el BOE, técnicamente siguen vigentes las cifras del 2025. Esto significa que si, por ejemplo, ahora en enero tus rentas superan los 888 euros del año pasado, pero no llegan a los 916 euros del nuevo límite, todavía tienes la obligación de comunicarlo al SEPE. Sé que puede resultar un poco lioso, pero es así como funciona la administración. Una cosa es el anuncio político y otra, la entrada en vigor legal. Hasta que no veas la publicación oficial, tienes que seguir rigiéndote por las normas anteriores. Esta situación temporal puede crear alguna confusión, lo entiendo perfectamente. Pero mi consejo es que seas prudente y cumplas con tus obligaciones de comunicación según las normas que están vigentes en cada momento. Cuando se publique en el BOE, entonces ya será oficial al 100%. La realidad es que estos cambios, aunque no toquen directamente los 480 euros que cobras cada mes, sí representan una mejora significativa en las condiciones del subsidio. Por un lado, cotizas más para tu futura pensión, lo que se traducirá en una jubilación un poquito mejor. Por otro lado, el límite de rentas más alto te da algo más de flexibilidad económica. Y te voy a ser sincero, en el contexto actual, con la inflación y el coste de la vida por las nubes, cualquier mejora, por pequeña que sea, es bienvenida. Esos 28 euros más de límite pueden significar la diferencia entre poder ayudar algo más a los hijos o nietos o poder permitirse algún pequeño capricho de vez en cuando. Pero claro, ahora viene la pregunta del millón que seguramente te estás haciendo. ¿Cuándo entra todo esto en vigor? Y aquí es donde tengo que ponerte los pies en el suelo. Porque aunque las noticias son buenas, todavía hay que esperar un poco más. Te lo explico claramente. Lo que hemos visto hasta ahora son anuncios oficiales, tanto del gobierno como de los sindicatos. Y te puedo decir que esto es prácticamente definitivo. ¿Por qué? Porque estos cambios no tienen que pasar por el Parlamento ni por ningún proceso legislativo complicado. El gobierno los aprueba directamente, así que las cifras que te he dado las puedes dar por buenas. Pero aquí viene el pero. Aunque sabemos que va a ser así, todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el famoso BOE. Y mientras no aparezca ahí, técnicamente no es oficial. Es como cuando tu jefe te promete un aumento, pero hasta que no lo pone por escrito, no cuenta del todo. La fecha que se maneja para esta publicación es febrero de este año. Sí, febrero de 2026. Esto significa que durante todo enero y hasta que no salga publicado oficialmente, siguen vigentes las cuantías del año pasado. Y esto es súper importante que lo tengas claro porque puede afectarte directamente si estás en una situación límite. Te pongo un ejemplo práctico para que lo entiendas perfectamente. Imagínate que cobras el complemento a mínimos y en enero te sube un poco la pensión, o recibes algún ingreso extra que te hace superar los 888 euros de 2025, pero no llegas a los 916 euros de los nuevos límites. ¿Qué tendrías que hacer? Pues aunque sepas que los nuevos límites van a ser más altos, hasta que no se publiquen oficialmente en el BOE, tienes que comunicarlo a la Seguridad Social. Sí, aunque no superes el nuevo límite de 916 euros, si superas el actual de 888 euros, estás obligado a comunicarlo. Es una faena, lo sé, pero así funcionan las cosas con la administración. Esto puede generar situaciones un poco frustrantes,
Imagínate que tienes 900 euros de ingresos en enero. Con los nuevos límites estarías perfectamente dentro, pero como aún no están en vigor oficialmente, técnicamente estarías superando el límite actual. Es un lío administrativo, pero es importante que lo sepas para no llevarte sustos. Ahora bien, aquí viene la parte buena. Una vez que se publique en el BOE, todos estos cambios van a tener carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026. ¿Qué significa esto? Que si en enero tuviste esos 900 euros que te comentaba, una vez que se apruebe oficialmente, ya no habrá problema porque estarás dentro del nuevo límite. Es como si los nuevos límites hubieran estado vigentes desde el primer día del año. Esto es importante porque significa que, si has tenido que comunicar algo en enero que luego resulta que con los nuevos límites no tendrías que haber comunicado, la Seguridad Social debería regularizar tu situación automáticamente. Debería porque ya sabes cómo son estas cosas de la administración. A veces hay que estar encima. Y ya que hablamos de plazos, seguramente te preguntarás, ¿cuándo vas a poder ver estos cambios reflejados en tus documentos oficiales? Me refiero a cuando hagas una simulación de tu pensión o consultes tu informe de cotizaciones. Aquí también hay que tener paciencia. Para que estos nuevos límites aparezcan en los sistemas informáticos de la Seguridad Social, uno primero tiene que entrar en vigor oficialmente el nuevo salario mínimo interprofesional. Y después, la Seguridad Social tiene que actualizar todas sus bases de datos y sistemas. No es tan sencillo como cambiar un número en una hoja de cálculo. Estos sistemas son muy complejos y requieren tiempo. Por experiencia, te puedo decir que probablemente no vas a ver estos cambios reflejados en los informes oficiales hasta marzo o abril. Sí, es un poco tardío, pero es el tiempo que suele tardar la administración en actualizar todo. Es como cuando cambias de banco y tardas un mes en tener todo actualizado pero multiplicado por la complejidad de la Seguridad Social. Pero al igual que pasa con los límites de ingresos, cuando finalmente se actualicen los sistemas, toda la información se va a dirigir a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Así que si en marzo ves que tus cotizaciones o simulaciones reflejan los nuevos valores, esos ya serán válidos desde principios de año. Te voy a dar un consejo práctico para estos meses de espera. Si estás cobrando el complemento a mínimos o estás cerca de los límites, mantente informado sobre la publicación en el BOE. Puedes consultarlo online, o si no te manejas bien con Internet, pide ayudas a algún familiar o incluso en tu centro de servicios sociales del ayuntamiento. Y si tienes dudas sobre si debes comunicar algo o no durante este periodo de transición, mi recomendación es que lo consultes directamente con la Seguridad Social. Sí, puede ser un poco engorroso hacer la llamada o la gestión, pero es mejor asegurarse que llevarse un susto después. La realidad es que estamos en una situación un poco particular, donde sabemos lo que va a pasar, pero todavía no es oficial. Es como estar en tierra de nadie administrativa, pero tranquilo, que esto es temporal. Una vez que se publique todo en el BOE, las cosas van a funcionar con normalidad. Y mira, siendo honestos, aunque estos trámites y esperas puedan resultar un poco frustrantes, al final lo importante es que los cambios van a llegar. Y van a llegar con efectos desde el primer día del año, así que no vas a perder nada por esta espera administrativa. Y aquí viene una pregunta que seguramente ya te estás haciendo. ¿Cuándo voy a ver estos cambios reflejados en mis informes? ¿Cuándo podré hacer una simulación actualizada de mi pensión? Porque claro, una cosa es que sepamos que las cifras han cambiado, y otra muy diferente es poder verlas en los sistemas oficiales. Hoy te voy a explicar exactamente cómo funciona este proceso, porque la Seguridad Social no actualiza todo de un día para otro. Es como una cadena donde cada eslabón tiene que estar en su sitio antes de pasar al siguiente.
Primero tienen que esperar a que entre en vigor oficialmente el nuevo salario mínimo interprofesional. Esto ya lo tenemos, porque desde el 1 de enero ya está vigente. Pero ahora viene la segunda parte del proceso, que es donde muchas veces nos desesperamos un poco. La Seguridad Social tiene que actualizar todas sus bases de datos, todos sus sistemas informáticos, para incorporar estas nuevas cifras. No es simplemente cambiar un número en una hoja de cálculo. Estamos hablando de millones de expedientes, de sistemas enormes que tienen que recalcular cotizaciones, bases, límites, todo. Por eso, ni en tu informe de bases de cotización, ni cuando intentes hacer una simulación de jubilación, vas a ver los nuevos resultados hasta, como muy pronto, marzo o abril de este año. Y digo como muy pronto, porque a veces estos procesos se alargan un poco más. Sé que puede resultar frustrante. Estás ahí, queriendo saber exactamente cómo te va a afectar el cambio, y los sistemas te siguen mostrando las cifras del año pasado. Es normal que te preguntes si realmente se va a aplicar o si hay algún problema. Pero aquí viene lo importante, y es algo que quiero que tengas muy claro para que puedas estar tranquilo. Aunque los sistemas tarden en actualizarse, aunque no veas los cambios reflejados hasta marzo o abril, la cotización se va a aplicar con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no vas a perder nada por esta demora administrativa. Que cuando finalmente se actualicen los sistemas, van a recalcular toda tu cotización desde el primer día del año. Es exactamente lo mismo que pasó con el tema de la carencia de rentas que comentamos antes. Imagínate que estás cotizando por el mínimo y que en enero y febrero los sistemas todavía muestran las cifras antiguas. No te preocupes. Cuando llegue la actualización, automáticamente se va a recalcular todo ese periodo como si desde el primer día hubieras estado cotizando con las nuevas bases. Es como si fuera un ajuste automático. Los sistemas van a mirar hacia atrás, van a ver que durante esos meses estabas cotizando y van a poder aplicar retroactivamente las nuevas cifras que corresponden. Esto significa que si haces una simulación en febrero y sale un resultado, y luego la haces en abril después de la actualización, vas a ver que los números han mejorado. Y esa mejora va a incluir todos los meses desde enero, no solo desde el momento en que se actualizó el sistema. Mira, entiendo perfectamente la impaciencia. Cuando hay cambios que pueden afectar a tu pensión futura, quieres verlo todo claro cuanto antes. Quieres poder hacer tus cálculos, planificar, saber exactamente dónde estás parado. Es completamente natural. Pero también hay que entender que estamos hablando de sistemas enormemente complejos. La Seguridad Social gestiona las cotizaciones de millones de trabajadores, las pensiones de millones de jubilados, y cualquier cambio tiene que hacerse con mucho cuidado para no generar errores. Prefieren tomarse el tiempo necesario para hacerlo bien, que hacerlo rápido y mal. Y la verdad es que tienen razón, porque cuando se cometen errores en estos sistemas, las consecuencias pueden ser muy graves para mucha gente. Mientras tanto, tú puedes estar tranquilo sabiendo que los cambios se van a aplicar. Que si estás cotizando por el mínimo, automáticamente vas a estar cotizando más. Que si estás en una situación donde antes te limitaban las rentas del trabajo, ahora vas a tener más flexibilidad. Y hablando de estar tranquilo, déjame hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hoy, porque creo que son realmente buenas noticias para muchas personas. Primero, si eres de los que cotiza por la base mínima, automáticamente vas a estar cotizando más cada mes, sin hacer nada, sin ningún trámite adicional. Tu cotización va a subir de manera proporcional al aumento del salario mínimo, o lo que significa que tu pensión futura va a ser un poquito mejor cada mes. Segundo, si eres de los que está cobrando una pensión y al mismo tiempo trabajando,
O si estás en esa situación de compatibilizar rentas del trabajo con la pensión, el nuevo límite te va a dar más flexibilidad. Vas a poder ganar un poco más sin que te afecte a la pensión. Estos pueden parecer cambios pequeños, pero cuando los multiplicas por meses, por años, la diferencia se nota. Y se nota especialmente en el bolsillo, que es lo que realmente importa. La clave aquí es mantenerse informado. Estos cambios en el salario mínimo no son algo que pase una vez y ya está. Cada año hay revisiones, cada año puede haber ajustes, y cada uno de esos ajustes puede tener un impacto directo en tu situación económica, ya seas trabajador en activo o pensionista. Por eso es tan importante que tengas claro cómo funcionan estos mecanismos. No para convertirte en un experto en legislación laboral, sino para entender cuándo algo puede afectarte y estar preparado para aprovecharlo. Porque al final, de eso se trata. De que conozcas tus derechos, de que entiendas cómo funcionan los sistemas y de que puedas tomar las mejores decisiones para tu situación particular. Y también de que no te agobies cuando los cambios tarden un poco en reflejarse en los sistemas oficiales. Porque ya sabes que van a llegar, que van a ser retroactivos y que no vas a perder nada por esa demora administrativa. En definitiva, son buenas noticias las que te he contado hoy. Cambios que van en la dirección correcta, que mejoran la situación de muchas personas y que se van a aplicar automáticamente sin necesidad de hacer trámites complicados.